grabar y mientras esperamos un minutito más a ver si viene gente. En realidad acá estamos pasando lo mismo. Yo creo que este verano va a ser exactamente lo mismo en función de que ya empezaron los incendios y no llueve. Por lo tanto, no hay agua en las represas. Esa es la situación. Bueno, así que vamos, y nosotros en septiembre, el 21 de septiembre, bueno, el sábado pasado, ¿se acuerdan? El sábado pasado empezamos la primavera, o sea que vamos a tener un verano largo en función de, bueno, la crisis energética. ¿Qué le vamos a hacer? Esto también va a tener que pasar. Shirley, ¿cómo estás? Se nos va sumando de a poco gente. Bueno, y recién yo estaba dando clases en el otro paralelo y me cortaron así de repente en seco, que se nos va la luz, se nos va la luz, tenemos que apagar todo y hubo un minutito antes que termine la clase, se desaparecieron todos. Sí. Y verdad. Shirley, ¿dónde estás vos? Buenas noches, doctora. Yo estoy en Quito, soy esposa de Mauricio. Ah, ¿y por qué no se juntan los dos en la misma computadora? Lo que pasa es que también me inscribí en un diplomado en docencia superior, entonces estoy en el otro piso, en la otra computadora y a la par estoy en clases de mi diplomado. Ah, bueno, y sí, es así. ¿Y los hijos Pero dónde ya Mauricio están? después me copia, me pasa la tarea ya. Ah, bueno, está bueno porque ahora, es decir, yo los leo o me mandan un correo y bueno, ahora relaciono el nombre, el correo y la cara. Y esa belleza que se está haciendo el dormido ahí, dormido o dormida, dormido. Ay, no te escucho, Moni. Es mi hijo, mi último hijo, Muy bien. ¿Cuánto tiene el último hijo? 7 años. Tengo cuatro, Virginia. Ah, no, Mónica. Bien trabajado el yo. Es demasiado trabajo para mi gusto. Sí, sí, mucho. Ya, Bueno, pero ya. son y 5 y vendo considerando que se me van a ir en cualquier minuto. Vamos a sacar una primera foto antes de que se me vayan todos. El chiquito que aparezca, ¿eh? No te vayas, chiquito. Ahí está. Ya saqué una primera foto, la evidencia. Ya, esto de, me acostumbré de ustedes, que hay que poner evidencia por todos lados. Ujú. Ahí está. Bueno, ¿les parece que empecemos? Sí, por favor. Bien. Esperen que voy a compartir pantalla. Tarda un ratito, después yo cuando terminemos eh, les voy a dejar un mensajito por el chat. Tarda un ratito en que se descargue la grabación y subirla al canal de YouTube. Si no termina en esta noche, se lo subo mañana a primera hora. Pero ahora cuando nosotros terminemos, yo ya le paso la presentación del PowerPoint, también la subo a la plataforma y tienen en la plataforma el PowerPoint, en la plataforma también van a tener la grabación, como la van a tener en el chat del WhatsApp. Y les voy a pasar también ahora eh, un video que yo grabé para mis alumnas de filosofía y de sociología, creo que fue en la pandemia, no sé si en el 2020, 2021, 2022, por allá, que les va a servir para seguir organizando. ¿Dónde están ustedes? Esto es currículum B. Para seguir viendo el tema de la contextualización de la modernidad clásica que tiene que ver con lo que justamente vamos a ver hoy. Bueno, si les parece, comenzamos. Vamos a compartir pantalla. ¿La pueden ver ya? Sí, ya se ve. Bien. Bueno, eh,
Hoy comenzamos con la... Yo no sé a ustedes, pero a mí se me está pasando volando el tiempo. Hoy comenzamos con la tutoría 3. Otra de las cosas que hablé con la coordinadora, con Cristina, y en función de la solicitud de ustedes, vamos a cambiar las fechas. Todo va a estar para entregar entre el domingo y el lunes, en función de los cortes de luz que imposibilitan que se puedan conectar, ya sea las tutorías, ya sea las clases o ya sea la plataforma. Por lo que va a estar abierta la plataforma todo el domingo y todo el lunes para terminar de subir los trabajos y para entregar la evaluación. O sea, que la evaluación, en vez de estar subida solamente el domingo, perdón, va a estar, la pueden hacer durante todo el domingo y durante todo el lunes hasta las 12 de la noche del lunes, o sea, del lunes para el martes, ¿ok? Así que ahora me están cambiando las fechas bueno, para que sea lo mejor posible para todos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces con esta tutoría 3. Recuerden que mañana tenemos la 4 y en la medida de lo posible todos los que se puedan ir incorporando entre miércoles, jueves y el sábado, bienvenido sea. Igualmente muchos de ustedes me están escribiendo por correo electrónico y me están escribiendo por WhatsApp. Entonces, bueno, tenemos un montón de modos para poder conectarnos y no necesitamos estar esperando o la tutoría o a la clase sincrónica para poder tener un contacto conmigo, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy o qué es lo que me gustaría seguir enfatizando hoy en función de todo lo que estuvimos viendo hasta el momento, pero que ahora lo vamos a estudiar un poco más en profundidad? Bueno, justamente tiene que ver con el análisis del contexto. Contextualizar la modernidad clásica, que es donde surgen los sistemas educativos, pero también vamos a hablar un poquitito de la Edad Media, porque es en el siglo XIII, en la Edad Media, donde surgen las primeras universidades. Entonces vamos a ir un poco, vamos a volver la mirada un poco a la edad moderna, a la Edad Media, para contextualizar un poco el surgimiento de las universidades, porque bueno, nosotros somos profesores universitarios, o yo supongo que la mayoría somos profesores universitarios. La diplomatura es en docencia superior, y también vamos a hablar principalmente de la modernidad clásica, porque el sistema educativo, como lo conocemos hoy, surge en la modernidad clásica, pero también vamos a hablar un poco del fin del siglo XX y principios del siglo XXI, que tiene que ver con esta característica de la sociedad de hoy, en la cual nosotros estamos formándonos, en la cual nosotros estamos trabajando, en la cual nosotros estamos viviendo, que tiene que ver con la globalización, el neoliberalismo y la posmodernidad. Para terminar con una pregunta que va a ser el disparador de la clase del sábado, de la segunda parte de la clase del sábado, que tiene que ver justamente para qué estamos educando hoy, desde qué lugar nosotros podemos hoy pensar los procesos de educabilidad o la accesibilidad a la educación en un contexto que sigue siendo global, neoliberal, posmoderno, pero atravesado por un cambio de época que lo está dando la inteligencia artificial. Entonces es muy importante pensar en qué sociedad estamos viviendo, porque desde qué lugar nosotros nos paramos todos los días en el salón de clase, independientemente del nivel educativo en donde nosotros estemos trabajando, para poder enseñar qué cosa que no pueda enseñar la inteligencia artificial y para poder vivir en qué sociedad que no sabemos muy bien cuáles son las demandas de la sociedad hoy. Entonces el planteo de las pedagogías cobra un valor relevante, porque nosotros tenemos que revisar estas corrientes pedagógicas contemporáneas, las llamamos hoy, pero a la luz de los signos de los tiempos. Por eso me parece interesante conocer la historia. Por eso me parece interesante estudiar historia. ¿Por qué? Porque históricamente la sociedad le fue demandando a la educación lo que necesitaba para la construcción de esa misma sociedad. En su momento fue la educación del artesano, en su momento fue la educación de los sacerdotes, en su momento fue una educación moral, en su momento fue una educación del ciudadano, en su momento fue la formación de los obreros, en su momento fue el sujeto pragmático de principios del siglo XX en una sociedad capitalista. Pero bueno, entonces
no estamos en esa sociedad capitalista, no estamos en medioevo, no estamos en la modernidad clásica, sino que estamos en pleno siglo XXI, los primeros 25 años del siglo XXI, y la sociedad va acelerándose cada vez más rápido y la educación va muy atrás de esa sociedad. Por lo tanto, hay un desfasaje tremendo entre lo que la sociedad necesita en este momento determinado y lo que nosotros estamos formando, ya sea en las universidades o en cualquier sistema, en cualquier estadio del sistema educativo. Pensemos en nuestros hijos, que dependiendo de la edad están más cerca o más lejos del sistema laboral, del sistema productivo, para poder, como digo yo, para poder salir a la sociedad. ¿Y de qué sociedad vamos a estar hablando? ¿Y de qué sociedad? ¿Y para qué sociedad nosotros estamos formando? Bueno, justamente esto tiene que ver con que vamos a estudiar el devenir histórico de cómo se fueron construyendo las corrientes pedagógicas para ver cómo a lo largo de ese devenir de la historia las corrientes pedagógicas se fueron reescribiendo y reformulando en función justamente del contexto. Dicho esto, vayamos a acá. Vayamos acá. Recién les anticipé y les dije que la universidad surgió en la Edad Media. Si nosotros hacemos un rastreo histórico y vemos el desarrollo de las edades, tenemos una edad antigua, una edad media, una edad moderna, y después a mí me gusta decir siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Y en este siglo XXI estamos hablando de un contexto global, neoliberal y posmoderno. Pero no nos vamos a quedar en este contexto, sino que nos vamos a ir al siglo XIII. En el siglo XIII surgen las tres primeras universidades: Bolonia en Inglaterra, perdón, Bolonia en Italia, Cambridge en Inglaterra y la Sorbona en París. Estas universidades surgen para formar a los sacerdotes, para formar a los filósofos y para la formación de los nobles y de los señores feudales, los hijos del señor feudal. Tenemos que considerar que el siglo XIII, específicamente en realidad en el siglo XIV, ya empieza el debilitamiento de la Edad Media. ¿Por qué? Por la crisis del campo, por la crisis agropecuaria y por la peste, que había matado casi a la mitad de la población de la Edad Media. Pensemos en una Edad Media fuertemente atravesada por los feudos, en donde el señor feudal era dueño no solamente de la tierra, sino de todo lo que hubiese adentro de esa tierra. Pensemos que la educación estaba restringida solamente a los hombres y solamente a los hombres nobles. Pensemos que que las universidades son las primeras manifestaciones institucionales del sistema educativo que después se va a constituir en el siglo XVII, que no existía el concepto de escuela, tal cual lo conocemos ahora, porque el concepto de escuela surge en el siglo XVII con Comenio, pero acá hablamos de unas escuelas catedralicias y monasteriales que eran o escuelas dominicales, también se las llamaban, porque era después de los domingos a ir a misa, los nenes se quedaban en un cuartito al lado de la iglesia para poder aprender a leer y escribir y seguir afianzando toda la educación religiosa. Por supuesto que el concepto de que la mujer pueda estudiar era totalmente impensado. Había un concepto de cosificación de la mujer que no empieza en la Edad Media, sino que empieza con Aristóteles. Aristóteles, con todo lo que lo amo yo y con todo lo que me gusta, tenía una cuestión de género muy, muy marcada, porque decía que la mujer tenía que estar adentro de la casa y la mujer era el depósito del esperma. Por lo tanto, una concepción muy machista y muy de cosificación de la mujer. No sería Aristóteles hoy, no correría la suerte de genio Aristóteles hoy con ese pensamiento con respecto a la mujer, ¿no?
Entonces, en este siglo XIII ve el surgimiento de las universidades. Hay algo importante que tenemos que saber porque en la Edad Media no teníamos la concepción de conocimiento científico y tampoco teníamos la concepción de método científico, sino que lo que se enseñaba en las universidades de forma dogmática, de forma verbalista, sí, en griego y en latín, lo que se enseñaba en las universidades estaba referido a las 7 artes liberales. Ese concepto de disciplina va a aparecer recién en el siglo XVII con Descartes, y el concepto de método científico va a aparecer por primera vez con Newton en el siglo XVIII. A pesar de las crisis del medioevo, la universidad sobrevive y llega hasta nuestros días, no con tantas modificaciones como nos hubiese gustado. Si nosotros tuviésemos que hacer una cronología con respecto a la aparición de estas escuelas, de estas corrientes pedagógicas que nosotros estamos estudiando, estamos hablando de que la primera aparición está dada con la escuela tradicional, a partir del siglo XVII, en la modernidad clásica, en el siglo XIX, en la época del positivismo y de la sociología, de la primera sociología, hablamos de una escuela positiva. En pleno siglo XX tenemos corrientes no directivas, educación crítica, y a fin del siglo XX y durante el siglo XXI estamos hablando de las teorías postcríticas. Esa sería la cronología. En el medio tenemos desescolarización, en el medio tenemos escuela nueva, en el medio tenemos propuestas de escuelas nuevas como Montessori. Bueno, en el medio tenemos un montón de otras pedagogías que se podrían haber tomado, sí, por supuesto, pero en realidad cuando yo hice el recorte de la problemática me pareció interesante detenernos en las principales figuras de las escuelas, que son los que organizaron las diferentes corrientes pedagógicas desde el siglo XVII hasta nuestros días. ¿Son las únicas? No. ¿Son las más importantes? Sí. Son las que a mí me parece que nos pueden servir para pensar todos los días el hecho educativo, porque si bien son escuelas teóricas, o nosotros las estudiamos desde el punto de vista de la teoría, no nos tenemos que olvidar que cuando nosotros estamos en el salón de clases, utilizamos durante todo el momento que estamos en el salón de clases desde el punto de vista de la enseñanza y del aprendizaje. Bueno, a lo largo de esa clase utilizamos a veces una cuestión más tradicional, a veces una cuestión más crítica, a veces una cuestión postcrítica para poder construir estos procesos de enseñanza y el aprendizaje cuyo objetivo es la educabilidad y la enseñabilidad de los sujetos. Pero no siempre es así porque uno lo plantea hoy desde un sentido, de otorgarle un sentido a este oficio de enseñar, pero que históricamente no siempre fue de la misma manera. Por lo tanto, esta escuela tradicional que surge en el siglo XVII con Comenio a la cabeza, con un concepto de disciplina científica que había aparecido un par de años antes con Descartes, se organiza la narrativa y el discurso de la modernidad clásica a partir de esta migración del campo a la ciudad, a partir de control. En realidad la modernidad clásica construye panópticamente instituciones, ediliciamente instituciones para controlar la conducta de todos los ciudadanos. Entonces aparecen instituciones muy sólidas que hoy algunas conviven, que en realidad hoy existen, pero repensadas y resignificadas. Hagamos un ejercicio de paralelismo. El concepto de Estado de Nación es el que organiza toda la sociedad de la época en el siglo XVII. Hoy tenemos un concepto no de Estado de Nación, sino de corporaciones que organizan la vida en esta era planetaria y en este siglo XXI. La figura de la Iglesia como regulando el credo. Hoy la Iglesia está, digamos, cuestionada por todos los lugares, entonces no es la que organiza únicamente el credo dentro de la sociedad. La familia como contrato social, la familia moderna, padre, madre e hijos. Hoy tenemos diferentes clases de familia.
los psiquiátricos que regulan la conducta del loco, las prisiones que regulan la conducta de la delincuencia, y aparece el concepto de escuela. Esta escuela que regula la ignorancia o que debe velar por que el niño aprenda. Pero ya no hablamos, si hablamos de escuela, no hablamos de niños. Si hablamos de escuela, estamos hablando de infantes. Con la concepción de escuela aparece la concepción de infante. Este infante que tiene que ser cuidado desde el punto de vista de la escolaridad y cuidado desde el punto de vista de la salud. Entonces, en esta concepción de infante vinculado a la escuela, aparece Comenio, que es el que organiza el sistema educativo en el siglo XVII y que ese sistema educativo del siglo XVII nos llega hasta hoy con las mismas características y etapas que planteó Comenio en su época. Una escuela elemental que sería la escuela primaria, un gimnasio que sería la escuela secundaria y la universidad que es la universidad. ¿Qué es lo que se enseña desde el punto de vista de una transmisión acrítica, desde una postura magistrocéntrica, desde una postura verbalista, desde una postura objetivista, desde una ruptura importante que plantea Comenio que tiene que ver con que en las escuelas se va a enseñar en lengua materna, o sea que las escuelas en Inglaterra se enseñaba en inglés, las escuelas en España se enseñaba en español, en Alemania, sucesivamente. Es decir, hay una ruptura importante con respecto al idioma en que se debe transmitir el conocimiento en las escuelas con Comenio. Comenio dice, hay que enseñar en lengua materna. Y acá se plantea una ruptura con respecto al medioevo, porque como habrán escuchado recién, en las universidades del medioevo se enseñaba en griego y en latín. Era el saber científico, digamos, era el saber sabio, era el saber de la recuperación de los grandes autores de la Edad Antigua, principalmente Platón y Aristóteles. Entonces, en el siglo XVII, con el surgimiento de las escuelas, Comenio dice que vamos a enseñar cosas que sirvan para la vida, cosas que sean reales y en la lengua materna. Este es el inicio, esta es la fecha de nacimiento de la escuela tradicional. En el siglo XVII, con Comenio, con esas características que yo les estaba planteando. En el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, surgen las tres últimas ciencias clásicas. Ellas son la antropología, la sociología y la psicología. Y en ese contexto de orden y progreso, en ese contexto de sistema cerrado, en ese contexto de seguir controlando la sociedad y el ambiente con fuertes dispositivos panópticos, insisto, en esa concepción de fuertes dispositivos panópticos que vigilasen la conducta y la disciplina de todos los ciudadanos, aparece la escuela positiva. ¿Por qué aparece la escuela positiva? La escuela positiva surge, como su nombre lo dice, en función de la sociología clásica, esta primera sociología clásica que tiene que ver con el positivismo de Comte. Pero ¿por qué aparece esta escuela positiva? Porque pareciera ser que tiene las mismas características o similares características de la escuela tradicional, pero no es la escuela tradicional. ¿Por qué nos damos cuenta de la escuela positiva? Justamente por el contexto histórico. La escuela positiva surge en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, mientras que la escuela tradicional surge en el siglo XVII. Cambiaron, ya habían pasado como 200 años, el contexto había cambiado, habíamos tenido una revolución francesa, habíamos tenido una primera revolución industrial, estábamos teniendo una segunda revolución industrial, el mundo estaba totalmente organizado tal cual lo conocemos ahora, y bueno, necesitábamos otro tipo de educación que no era la educación del contexto del siglo XVII, donde se estaba construyendo esta narrativa de la modernidad clásica, ¿sí? Entonces, las bases epistémicas de esta educación positiva están basadas básicamente en concebir la sociedad como un sistema cerrado, el docente sabe y el alumno no sabe, pero
se empiezan a considerar postulados de la filosofía funcionalista para conocer y para transmitir los conocimientos. Entonces, retomando y recordando, ¿cuáles son las características de la modernidad clásica que dan origen a esta escuela tradicional? Bueno, lo van a encontrar en la parte izquierda de la diapositiva. La característica de la modernidad clásica tiene que ver con un discurso homogeneizante, universal, de neutralidad valorativa, en donde, es decir, todas estas características que yo les voy a nombrar ahora son una fuerte crítica al medioevo. ¿Por qué? La exclusividad de la razón para conocer la verdad es una fuerte característica de la modernidad clásica. ¿Por qué? Porque en el medioevo todo se conocía y todo estaba supeditado a la divinidad, a el dogmatismo, a la revelación divina. El centro era Dios, por lo tanto no se podía hacer nada sin que Dios no mirase, no supiese y no nos castigase. Los conocimientos científicos, para ser definidos como científicos, tienen que ser formulados en términos de matemática. Todo lo que se podía formular en términos de fórmulas matemáticas que se consideraba como conocimiento científico, válido científicamente, válido universalmente. Los conocimientos tienen que ser objetivos y comprobables empíricamente. La libertad incondicional del hombre para regir su destino, es decir, el hombre saca a Dios de la escena y aparece la razón como constitutiva de la subjetividad, aparece la democracia como mejor forma de vivir, aparece el conocimiento objetivo, racional, distinto a esta revelación divina. Entonces, todas estas características nos hablan de un fuerte movimiento de ruptura. Y como sabemos, y si no sabemos nos enteramos ahora, la historia evoluciona, en realidad la historia cambia, el devenir de la historia se da a partir de rupturas. Los cambios de época se dan a partir de rupturas. 4, que tienen que ver el cambio en el modo de conocer, tiene que ver el cambio en el desarrollo tecnológico, tiene que ver también con descubrimientos geográficos y tiene también que ver con la velocidad del desarrollo de la sociedad. Esas características de la modernidad clásica empiezan a cuestionarse justamente cuando llegamos a fin del siglo XIX. En realidad se empiezan a cuestionar en la segunda mitad del siglo XIX, pero se concretiza y se agudiza y aparece como ruptura a fin del siglo XIX y principio del siglo XX, que es la coincidencia con el surgimiento de la escuela positiva. ¿Cuáles son las rupturas epistémicas que se plantean a partir del fin del siglo XIX y principios del siglo XX? Bueno, justamente tiene que ver con la aparición de dos grandes genios de esa época, Freud y Einstein. ¿Por qué? Porque en realidad la modernidad clásica, como insisto, porque esta es la característica principal, la modernidad clásica controla el ambiente y los sujetos. Y todo lo que organiza, lo organiza desde el punto de vista de ese control. Pero claro, aparece Einstein y aparece Freud. Freud con su inconsciente, que no se puede medir, que no se puede tocar, que no se puede ver, que no se puede oler, que no sabemos a dónde se encuentra, como una superación a esa conducta objetivable y observable del conductismo. Y aparece Einstein tomando y resignificando los postulados de Newton con un concepto nuevo de tiempo, con un concepto nuevo de relación sujeto-objeto de conocimiento. Desde esos dos lugares tan distintos se inaugura el siglo XX con lógicas distintas para poder explicar la relación entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. ¿Y por qué se da eso? No solamente porque aparecieron Einstein y Freud, sino justamente porque había una efervescencia a nivel contextual devenido de, como dice el tango, siglo XX cambalache,
hubieron muchas cosas muy juntas. Muchas guerras, muchas revoluciones, muchas crisis. Y lo que y lo que se ponía en juego en esas revoluciones, en esas crisis económicas, sociales, políticas, religiosas, de fundamentalismos, los tres grandes fundamentalismos de la historia se dieron en el siglo XX en Europa. Bueno, lo que estaban poniendo, es decir, lo que se estaba planteando, evidentemente, era una crisis de las categorías de análisis que nosotros estábamos utilizando para mirar la realidad o la educación de nuestros estudiantes, que no se condecía con lo que estaba pasando en la sociedad. Por eso estábamos hablando de que en el siglo XVII aparece la escuela tradicional, en el siglo XIX aparece la escuela positiva, pero en el siglo XX se empiezan a pensar nuevos modos de educabilidad, nuevas instituciones para poder educar en este torbellino, en estas crisis, en estos contextos turbulentos, a las infancias, a las adolescencias, a las juventudes. Entonces tenemos un primer momento de las corrientes no directivas, estas corrientes no directivas que estaban vinculadas a pensar en una actividad preponderante del estudiante, en donde este estudiante conocía a partir de agrupamientos con lo que nosotros conocemos las comunidades de aprendizaje o trabajos colaborativos, desde el punto de vista de autogestionar sus prácticas y sus procesos educativos, en donde el docente acompaña, organiza, orienta. Fíjense que las categorías de análisis que yo estoy utilizando son totalmente diferentes a las que controlaban el ambiente desde el siglo XVII al siglo XIX. Después de las corrientes no directivas tenemos las teorías críticas, que plantean justamente una crítica a todo el siglo XIX de este orden y progreso del positivismo. Pero ¿qué tuvimos? Las teorías críticas surgen con la Escuela de Frankfurt en la década del 20. Esta Escuela de Frankfurt, como su nombre dice, surge en Frankfurt, Alemania, con los grandes pensadores de los primeros 50 años del siglo XX, que eran filósofos, que eran historiadores, que eran sociólogos, que empezaban a pensar cómo en este contexto de la década del 20, del siglo XX, no era el contexto del siglo XIX, por lo tanto, teníamos que revisar todo el edificio teórico para poder analizar la realidad y poder enseñar en las escuelas. Pero ¿qué pasaba? En su mayoría, estos intelectuales eran judíos, por lo tanto, algunos fueron presos en la Segunda Guerra Mundial y muertos. Algunos pudieron escapar de Europa, algunos murieron en la guerra. Y uno de los que pudo escapar y que aparece como teórico crítico en Estados Unidos en esta segunda vuelta de las teorías críticas es Habermas. Y las teorías críticas en Estados Unidos, a partir de la década del 70, del 80 y del 90, plantean un contexto totalmente distinto al periodo de entreguerras de Europa. Por lo tanto, aparecen las teorías críticas en educación vinculadas a pensar a este sujeto también activo, a este alumno activo, a este docente también activo, en donde los dos enseñan y los dos aprenden, pero que están vinculados a resolver problemáticas que tengan que ver con las minorías, que era el problema de Estados Unidos en la década del 70, del 80 y del 90. Ustedes estarán viendo o estarán dándose cuenta de que no podemos pensar la educación y las resignificaciones o las modificaciones o las revisiones o los cambios en las corrientes pedagógicas que no consideren el contexto. O sea que nosotros tenemos que estudiar la parte histórica de la sociedad política, social y económica para poder entender cómo esas corrientes pedagógicas se van revisando y repensando a la luz de lo que la sociedad está necesitando en un momento determinado. Entonces, estas teorías críticas en educación tienen la característica de ser democráticas, participativas, dialógicas. El conocimiento se construye, no es algo dado como se planteaba en la escuela tradicional o en la escuela positiva. Tienen en cuenta las construcciones contextuales de los sujetos intervinientes. Estas
esta teoría crítica empieza a estar en crisis justamente también cuando cambia la época. Y tuvimos un cambio de época que fue, en realidad el siglo XX termina en 1989 con la caída del muro de Berlín. Ahí hay una finalización, de hecho, de del siglo XX. Y a partir de ahí empiezan los procesos de globalización, de posmodernidad y de neoliberalismo. Y acá vamos a las características de esta posmodernidad o modernidad líquida, como lo llama Bauman, que tiene que ver con la pérdida de los metarrelatos, que tiene que ver con que yo valgo por lo que tengo y no por lo que soy, la búsqueda primaria de lo hedónico, el ser siempre joven, atlético, vigoroso, el escaso respeto de la vida en sí, y se fuma la clásica diferencia de la objetividad clásica en la relación sujeto-objeto que se conoce. Todo esto impacta en la educación, en las teorías críticas, pero va a impactar específicamente en el año 2000, en realidad del 2010 en adelante, con el surgimiento de las teorías postcríticas en el ámbito cultural y en el ámbito de la ciencia y, por supuesto, en el ámbito de la educación. Estas teorías postcríticas en educación están haciendo referencia a lo que tiene que ver con la subjetividad, la identidad y la cultura. Y ustedes me dirán, sí, pero Virginia, esto también ya lo estuvimos viendo a lo largo de todas las corrientes pedagógicas. Sí, pero ahora eso está fuertemente enfatizado, la cultura, la subjetividad y la identidad, en función de que hoy como nunca antes estamos viviendo en un multiculturalismo, estamos viviendo en una diferenciación cultural en donde necesariamente tenemos que enseñar esas diferencias para volver a reintroducir valores modernos, constitutivos de los sujetos que tienen que ver con la tolerancia, la solidaridad, el respeto. ¿Por qué? Porque también estamos volviendo, y esto es que tenemos que prestar mucha atención, estamos volviendo a los fundamentalismos. Fíjense la guerra Medio Oriente, estamos teniendo crisis vinculadas a fundamentalismos que tenemos que tener mucha vigilancia epistemológica para que no se repitan. Por lo tanto, el conocimiento está planteado también como las teorías críticas desde la construcción, pero cambia la base epistemológica. ¿Por qué? Porque esa base epistemológica de las teorías críticas estaban vinculados al constructivismo y al marxismo, y las bases epistemológicas de las teorías postcríticas están vinculadas a la complejidad, el decolonialismo, el postestructuralismo. Por lo que, como estarán viendo, y como estarán viendo en sus estudiantes, el hecho de la educabilidad es un hecho complejo. Tenemos que tener en cuenta diferentes dimensiones de análisis. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos la semana pasada en la clase sincrónica que dijimos que la pedagogía era el estudio de la educación y que hoy no podemos dejar de estudiar la educación desde diferentes dimensiones de análisis, porque en realidad vivimos en una sociedad y lo que nos educamos somos los sujetos? Por lo tanto, necesitamos del auxilio de la sociología, de la antropología, de la filosofía, de la psicología, de la política, de la economía, para poder abordar el objeto de estudio, que es la relación de los sujetos entre los sujetos para poder conocer en un contexto. Entonces, a partir de eso, a lo largo de la historia, y teniendo en cuenta los periodos históricos y las demandas de la sociedad, se fueron construyendo las diferentes concepciones pedagógicas, que no es otra cosa que es definir desde qué lugar educamos a estos sujetos para vivir en esta sociedad. Acá nos había quedado algo pendiente que tiene que ver con que en esta globalización hay tres categorías de análisis que se definen, que se redefinen. Una tiene que ver con el tiempo, que es ahórico. La otra tiene que ver con el espacio, que no es geográfico, sino que es virtual. Y otro tiene que ver con la relación sujeto-trabajo, pero que se da también con esta resignificación del tiempo y del espacio. Hay dos categorías muy interesantes de análisis para pensar
en estos procesos, en la definición del tiempo, del espacio, del sujeto de trabajo, que tiene que ver con que nada se puede pensar hoy a largo plazo porque el tiempo es ahora, y la relación sujeto-trabajo también cambia con la redefinición del espacio. Yo trabajo todos los días en México, no vivo en México, vivo en Argentina y tampoco me tomo un avión todos los días para ir a México. Y en este momento estoy trabajando desde Argentina y ustedes están en Ecuador, mediados por esta tecnología. O sea que la tecnología, la alta tecnología, la última tecnología, aporta para que se redefine el concepto de tiempo, de espacio y de la relación sujeto-trabajo, que hoy con la inteligencia artificial tiene que estar pensado en un lugar totalmente diferente. Por este contexto, o en este contexto, y terminamos con esto, que es el disparador para después, el próximo sábado, tener la clase sincrónica. ¿Para qué estamos educando hoy? En realidad, esa pregunta es vigente a lo largo de los siglos. ¿Para qué estamos educando? ¿Cuál sería la dimensión ético-política de la educación? Tenemos que reflexionar sobre el sentido de la educación, el sentido de nuestras prácticas. ¿Qué hacemos todos los días en el salón de clases? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como educadores? La crisis de la educación es una manifestación de las múltiples crisis que atraviesa hoy la sociedad. Por lo tanto, y en función de algunas apariciones de dogmatismos y fundamentalismos, tenemos que pensar y hacer una vigilancia epistemológica con respecto a cómo educar en tiempos de pensamiento único. No es crítico, es único, y tengo un error yo de gramática, de palabra. Entonces, si nosotros estamos revisando y estamos haciendo una historización de las corrientes pedagógicas contemporáneas a la luz del espacio, a la luz del tiempo y a la luz del cambio de la sociedad, no tenemos que dejar de pensar estas preguntas que nos sirven para reflexionar, pero que nos deberían servir para reflexionar qué hacemos todos los días cada vez que entramos a nuestra escuela o a nuestra universidad. Para que esto no sea un monólogo y yo los pueda ver y podamos comentar algo, me gustaría que abramos el diálogo en este momento. Bueno, se unieron Freddy y se unió Ricardo. Gracias por estar, gracias por acompañarme. Me alegra que haya gente que no esté cortada la luz en Ecuador en este momento y que haya podido estar con nosotros en esta tutoría. Soy todo oídos. ¿Qué necesitan que expliquemos? ¿Cómo van con los trabajos? ¿Qué me quieren contar? ¿Cómo está, maestra? Buenas noches. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Maestra, solo quisiera que me aclare un poquito hasta cuándo están las tareas de su vida, disculpe, el último plazo. Em, Habíamos dicho que corrimos todas las fechas, o en realidad me la están corriendo. Los plazos van a ser entre el domingo y el lunes, de las tareas al igual de la evaluación. En función de que, bueno, estos cortes que hay en Ecuador de luz, va a estar habilitada la plataforma para que suban los trabajos durante todo el domingo y durante todo y durante todo el lunes, y la evaluación la van a poder hacer durante el domingo o durante el lunes hasta las 0 horas del día lunes, de la noche del lunes al martes. ¿Sí? Lo mismo, el mismo cronograma y el mismo sentido va a ser para el fin de semana que viene. Para el domingo y el lunes, subir todas las tareas más la evaluación. Muchas gracias, maestra. De nada. Mónica, Freddy. ¿Alguien quiere hacer una consulta? ¿Tiene una duda? ¿Quieren hacer un comentario? Sí nos preocupa un poquito la luz, al menos en el sector donde yo estoy, los cortes de luz se están yendo 3 veces al día. Yo paso en la costa en sí. Y prácticamente casi como que no hay el tiempo. Hoy día me levanté hasta espantada que parece que vi yo que hasta hoy era de entregar tareas y estaba como que me levanté asustada.
No, porque no, digo, no, no, lo estuvimos hablando con Cristina, así que olvídense, olvídense, no hay volví ningún... a leer los mensajes, claro, volví a leer los mensajes y ya lo vi que era hasta la próxima semana. Entonces digo, bueno, a ver si a la madrugada pues me levanto, que a esa hora viene la luz y a la final, ver si se lo... El cronograma va a ser igual para las dos unidades, domingo y lunes, ¿sí? Así que por eso no se preocupen. El problema es que no nos podemos extender más porque ustedes después siguen con otro profesor y el cronograma está ya estipulado previamente, bloqueadas las agendas y demás. Así que conmigo toda la consideración que necesiten, conmigo toda la flexibilidad que les pueda dar dentro de estos plazos que ya están estipulados y que son inamovibles. Eh, y en función de que si me quieren enviar por correo electrónico la tarea antes de subirla para que yo la revise y les dé el ok previamente, lo podemos hacer. Yo durante el día de ayer, bueno, hace varios días que yo ya estoy recibiendo correos electrónicos para revisión de los trabajos. Eh, a ver, lo ideal sería que todo el mundo pudiera participar de las tutorías y que todo el mundo pudiera participar de las clases sincrónicas. Hay gente más, hay gente menos, aparte somos todos adultos, todos tenemos un montón de trabajo, de responsabilidades y en esos huecos también nos dedicamos a estudiar. Pero tenemos, la maestría da muchísimas facilidades desde el punto de vista de que el que pueda venir a la tutoría o a la clase sincrónica viene, el que no puede venir está organizado en la plataforma, está subido todos los videos a la plataforma, compartido el material en la plataforma, en los grupos de WhatsApp. Hay mucha gente que se está conectando conmigo y por teléfono hacemos también alguna tutoría. Bueno, posibilidades miles. Hay una realidad que la limitante es, en realidad tenemos dos limitantes. Un primer limitante tiene que ver con estos cortes de luz en Ecuador y el segundo limitante, que en realidad no es limitante, sino que tenemos que organizarlo, tiene que ver con las 2 horas de diferencia que tenemos con Ecuador. Son las 11 de la noche acá, son las 9 de la noche en Ecuador. Pero en función de eso, una vez que tenemos en cuenta eso y si conciliamos la diferencia horaria y que tenemos luz en este momento, me llaman por teléfono y nos encontramos. O hacemos un Zoom rápido, sin ningún tipo de inconvenientes. Ya, profe, muy amable, gracias por su colaboración No, por y favor. su accesibilidad más que toda, a todas las facilidades que nos ha dado Gente, yo en ese también sentido. soy eternamente estudiante y uno a veces necesita un poquito de plazo más, uno tiene un montón de... A ver, me tendría que dedicar a otra cosa si no tuviera esta empatía y esta consideración, sinceramente, porque no me concibo la formación desde un lugar distinto a considerar la otredad y la circunstancia de la otredad. Me tendría que estar dedicando a vender coco en Río de Janeiro. ¿Mm? ¿Alguna otra aclaración? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quisieran que amplíe? Robert, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Disculpe la hora, lo que pasa es que estamos sin luz. Está todo el mundo igual, no te preocupes. Igualmente ahora queda grabado y yo apenas se descargue la grabación, yo se las paso por WhatsApp y se las subo también a la plataforma. Así que despreocúpense por ese tema. ¿Eh? Muy amable, gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieras consultar, Robert? Este, más una idea que una consulta de reflexión del video del Mona Lisa. A ver. Estaba viendo que del video de Mona Lisa es una educación antigua donde se inculcaba valores a como un tipo patriarcado, ¿no? Entonces, en esos tiempos, tener una idea revolucionaria era ser una persona ¿cómo decir? Apartada de la sociedad.
Era como, por ejemplo, en los tiempos de Jesucristo, él tenía unas ideas revolucionarias y ¿qué pasó? Lo crucificaron. Entonces es algo solo cambiado de tiempo, pero casi lo mismo, la misma idea. En realidad, a lo largo de la historia, los que pensamos diferente siempre la pasamos mal. Es decir, Más siempre, como el, Juana de, ¿cómo, Mónica? como Juana de Arco, como Juana la loca que le decían, y la que mata. Exacto, como Juana de Arco, yo estaba pensando en Sor Juana Inés, el mismo Galileo. A ver, siempre los que pensamos distinto o los que ponemos en conflicto el status quo, a mí me echaron del doctorado en Argentina por pensar diferente. A ver, es así. Entonces, no es gratis pensar diferente. Y uno tiene que, bueno, a lo mejor aguantarse las consecuencias o seguir sosteniendo el status quo, depende de su conciencia y de su ética, digamos, ¿no? Cuesta mucho, cuesta mucho. Yo también he estado por pensar así diferente o a veces por tratar de ser justo igual, o sea, uno lucha mucho con los puestos de trabajo por eso, al menos acá en Ecuador que existe tanta corrupción, tanta cosa, o sea, sí, sí nos cuesta mucho. Totalmente, pero yo creo que en la medida de las posibilidades uno tiene que ser coherente con lo que dice y con lo que hace, sinceramente. Y uno a veces puede tener ese privilegio y poder elegir dónde quedarse y dónde irse y desde qué lugar plantea su práctica de enseñanza. Y si no, si uno lamentablemente se tiene que quedar en alguna organización, bueno, todas las organizaciones, todas las instituciones, porque son organizaciones humanas, porque están pensadas, creadas y habitadas por humanos, siempre tienen intersticio en donde uno puede plantar la semilla del cambio, de la duda, de la incomodidad, ¿sí? El otro día posteé en mi estado de WhatsApp una foto que decía, independiente del lugar donde te pongan, eh, tenés que florecer. Y era una flor que estaba surgiendo de entre medio de la calle, digamos. Se había hecho una grieta en el asfalto y crecía una flor. Bueno, yo creo que eso ejemplifica. Uno tiene que ser coherente entre lo que dice y en lo que hace y tratar de hacerlo siempre independientemente de las instituciones en donde tengamos que trabajar, ya sean más abiertas, más flexibles o más cerradas, que es evidentemente lo que le pasa a la protagonista de la historia, ¿no? Y en realidad lo que estaba diciendo Robert es algo muy interesante, la época de mi mamá, en realidad mi mamá era muy chica en la época en que está ambientada esa película, pero tampoco fue hace mucho tiempo. Y no descartemos que todavía existen prácticas desde ese lugar. Yo, sin ir más lejos, en mi escuela primaria era de monjas y era de mujeres. Está bien, no tenía esa concepción pedagógica de que uno tenía que educar para casarse y servir a su esposo, y ahí se reducía toda la educación, pero yo tenía una religión de mujeres en la década del 80 una educación de mujeres y desde el punto de vista de la religiosidad. Está bien, el concepto de sociedad había cambiado, no era esta educación para servir a su esposo, que sí era la educación de la década del 40, del 60, del 50 y del 60 del siglo pasado. En un Estados Unidos, en una determinada clase social, en una determinada sociedad más cerrada, porque en realidad esa era la típica sociedad norteamericana de la época. Yo, una idea nomás, es como comparándolo hoy en día, pues, es, por ejemplo, ser el mejor egresado, ser el mejor, tener mejor notas, pero como la metodología japonesa que dice que no es el que tiene mejor nota, sino es el que tiene mayor disciplina. Entonces, estamos en unas ideas medias contradictorias aquí todavía. Es que no son contradictorias.
son complementarias desde el punto de vista de lo que mires, y no lo contradictorio tiene que ser negativo, y no lo complementario, es decir, a ver, por medio de la contradicción surgen las grandes preguntas de la historia, por medio de la duda surgen las grandes preguntas. Las preguntas y los grandes pensadores no existen a partir de reproducir lo que otro dijo. Ok. Y lo que pasa que a veces las notas tampoco reflejan, quizás a veces lo pueden hacer, qué sé yo, mm, detrás de una pantalla lo hacen muy bien, pero por ejemplo ya para ser docente no tienen esa facilidad ni metodología. Entonces yo creo que también influye mucho todo eso también, o sea, no solo que la nota sea la que te refleja que eres el mejor, porque no siempre sucede eso. Es que en realidad la nota es totalmente arbitraria. La nota no refleja lo que uno conoce o desde qué lugar conoce. Entonces, eso también es decir, la nota no indica absolutamente nada. El 10 no significa de que sabe todo. El 10 evidentemente puede llegar a ser el perfecto repetidor de lo que dice el docente. Es, es algo como la película de Mona Lisa que eran memoristas con los libros. Claro, es Entonces, decir, como, cuáles son los dos posicionamientos teóricos que conviven en la película? Pensemos en esa sociedad, pensemos en la época, pensemos en la clase social, pensemos en que eran todas mujeres, pensemos en cuál era la función y el concepto de mujer de la época, pensemos que el arte fue siempre algo disruptivo, que el arte fue siempre algo tiene de revolucionario, que por medio del arte se dicen un montón de cosas que no se pueden decir desde otro lugar, y que esa cátedra de arte lo dé una persona, mujer, y que para la época era soltera, como diciendo que era una leprosa ser soltera en esa época. Yo creo que no se escandalizaban si venía un leproso caminando, que venga una mujer soltera con X cantidad de años y dedicada al arte y dedicada a la universidad y dedicada a todas estas cuestiones que hoy parecieran ser más normales, si se quieren, pero que en la época era un posicionamiento educativo totalmente de ruptura, que bueno, que en esa trama hollywoodense dice cosas que nos ayudan a pensar esta tensión entre dos posicionamientos educativos que tratan de convivir, pero que a la final, bueno, el status quo prima sobre estas prácticas revolucionarias de ella, ¿sí? como dijo, algo complementario. Eso me gustó por lo que, por ejemplo, comparando otra vez, con las notas, necesitan complementarlo con, no sé, carisma, cómo llegar al estudiante, nuevas técnicas, ahorita con la tecnología de la inteligencia artificial, saber manejar ese tipo de situaciones para poder llegar como lo hizo la profesora en el video, cómo hacía, mostraba imágenes totalmente, no había en un libro, ahorita con la inteligencia artificial hay que acoplarse a ese tipo de situación para llegar al estudiante, o sea, llegarlo a impactar, o sea, dejarle eh, una conciencia propia, digamos. Claro, ahora pensemos cómo se podría pensar esa película a la luz de una sociedad atravesada por la inteligencia artificial. Bueno. Claro, la pregunta podemos llevarla desde ese lugar. Lo que ella plantea es necesario, es suficiente, está acorde al contexto de hoy. ¿Cuál sería el modelo educativo de la época actual de la inteligencia artificial? Uno tendría que volver a repensar absolutamente todo. ¿Desde qué lugar definimos al docente? ¿Desde qué lugar definimos al alumno? ¿El docente va a desaparecer? ¿El docente se va a tener que ir a buscar otro trabajo? ¿Qué es lo que transmite el docente? Entonces, ese contenido o ese conocimiento científico, ¿desde qué lugar se construye, se resignifica, se transmite? En donde con un solo clic o con un par de prompts
La inteligencia artificial puede hacer lo mismo que lo que yo pueda decir en 3 horas de clase. ¿Dónde está la diferencia? ¿Cuál es el valor de educar? Bueno, ahí está toda la cuestión de poder repensar los modelos pedagógicos hoy en función del cambio de la sociedad. Porque lo único que sabemos es que la constante es el cambio. Perfecto. Entonces, ¿cómo pensamos el cambio? ¿Cómo nos anticipamos? ¿Cómo hacemos un discurso de prospectiva, anticipando a lo que puede llegar a venir? Entonces, en ese contexto en donde el cambio es la constante, ¿desde qué lugar o qué tenemos que enseñar nosotros a nuestros estudiantes que en el mejor de los casos salen a fin de año al mundo del trabajo, o en el mejor de los casos, como mis hijos, le faltan 10 años para salir al mundo del trabajo? De acá a 10 años, ¿cómo va a ser la sociedad? ¿Cuál va a ser la fantasía? Si nosotros tuviésemos que fantasear acerca de cómo va a ser la sociedad de acá a 10 años, en ningún momento en el 2022 íbamos a pensar el desarrollo exacerbado a 2 años a posteriori de la inteligencia artificial. Pensar a futuro, como dijo, repensar, a ver cómo poder llegar al estudiante con estas nuevas metodologías que se No pueden. solamente el estudiante, porque eso es una equivocación, no es que es el estudiante. ¿Y vos como docente? Mm, Porque ¿no? hay que pensar, nos tenemos que pensar nosotros como docente para que después el estudiante. El estudiante nació con la inteligencia artificial. Los que nosotros, los que no nacimos con la inteligencia artificial somos nosotros, por lo tanto nosotros tenemos que aprender a manejarla. Tenemos que acoplarnos aquí. Entonces, ¿desde qué lugar? ¿Desde qué lugar? Desde el lugar de cómo pensás vos la educación, desde el lugar de cómo entendés vos el conocimiento, desde el lugar de cómo vos planteás la relación entre el docente y el estudiante con respecto a la enseñabilidad y la dimensión ética y la dimensión política y la dimensión moral y la dimensión humana. ¿Dónde entra en todo esto? Ahí también tenía que entrar, pero eso vendría en la educación inicial, en los colegios, para En fomentar todos una. lados, en la universidad también. No, Tiene que atravesar todo el sistema educativo. No es prioritario de un niño o de un joven, es prioritario de un niño, de un joven, de un adolescente, de un adulto, un viejito. Es, eh, es transversal a toda la humanidad. ok, entiendo. Con respecto a los trabajos, la fecha de entrega máxima sería hasta el día domingo. Entre el domingo y el lunes. El domingo. Ok. Ahora recién me están mandando un mensaje desde Ecuador. En realidad vamos a cambiar las fechas para que tanto las actividades como la evaluación las suban entre el domingo y el lunes. El domingo. Ok, listo. Teniendo en cuenta, bueno, este inconveniente incontrolable que es los cortes, que son los cortes de luz. Lamentablemente, la semana pasada en las 2 tutorías y en la clase sincrónica del sábado tuvimos mucho más gente, pero bueno, se ve que se agudizó más esta semana el tema de los cortes de luz. Sí, se prolongó más de lo normal. Hoy día se prolongó siquiera una media hora más. Bueno, si pueden mañana, estamos con otra tutoría, con otra problemática. Yo ya preparé todo el material. Ahora yo comparto el material, comparto cuando se termine de descargar la grabación por la plataforma y por los grupos de WhatsApp. Y nos conectamos por correo electrónico, nos conectamos por WhatsApp y si no, en las tutorías o en las clases magistrales. Tengan en cuenta que la gente me escribe al teléfono. Tenemos audios o nos podemos hacer una llamada telefónica sin ningún tipo de problemas. Lo único que tienen que considerar son las 2 horas de diferencia que tenemos de diferencia horaria con Ecuador. Yo tengo 11 y 10 de la noche, o sea que ustedes tienen las 9 y 10 de la noche, punto uno. Y punto dos, que bueno, que cuando coincidamos ustedes tengan luz. Entonces, bueno, tenemos que coincidir esas 2 cosas. Dicho esto, bueno, podemos coincidir cuando quieran. Listo. Muy bien.
Bueno, a ver, no sé, quédate ahí. No sé si Mauricio está, Shirley, Freddy, Ricardo, encendemos la cámara y nos sacamos una foto. Sí, sí, veo. Ricardo está por ahí. Ahí está. Bueno, a ver, saco una Una foto. foto. Ay, que se me ponen los dos juntos. Me dejaste. Ay, pero estás del otro lado, Shirley, me estás volviendo loca. Saco. Ahí está. Ahora las pongo en el PowerPoint y les paso todo. ¿Les parece? Sí, Ok, muy bien. muchas Gente, nos gracias. vemos mañana. Ojalá que no haya cortes de luz y que nos podamos ver. Listo, muy amable. No, Gracias. un Que tenga beso. buena noche. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Chao, buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.